Hoy, desde el oriente asturiano, conocemos el nacimiento del río Cabra por la senda de los colores. ¡Comenzamos! Nuestra ruta de hoy comienza en el pueblo de La Borbolla, en el concejo de Llanes. El vehículo lo podemos dejar estacionado en la misma plaza del pueblo y justo ahí comienza, por las calles de La Borbolla, la ruta en dirección al nacimiento. Vamos poquito a poco. Aunque nuestra ruta de hoy en longitud no es muy larga, tan solo 7 kilómetros, el principio promete mucho. Fijaros, bosques típicos asturianos y ahora se quitó un poquito el sol, pero 14 grados de temperatura, ideal para disfrutar de una mañana en compañía prestosa. Qué chulada este par de castillos, medio cayendo ya por desgracia, palacios señoriales de aquella época y todo venía de la agricultura y de la ganadería. Y ahora, mira cómo está todo. Madre mía, qué pena. Vaya maravilla. Esto parece que estamos en el mundo de los hobbits. Abajo el molino rehabilitado, súper chulo, aunque no en funcionamiento. Y aquí los molinos ya medio derrumbados, pero con el musgo de la humedad. El río cada vez más chiquito porque ya tenemos el nacimiento ahí. Madre mía, si hay hadas y trasgus, seguro que están aquí todos. Prestosos, no me digáis que esto no es una auténtica maravilla. La naturaleza hay que conservarla porque tiene cosas tan espectaculares como esto. Ahí está, desde dentro de la cueva sale el río Cabra, que es este pequeño riachuelo que luego vamos a seguir. ¡Qué maravilla! Veniros un poquito más adentro y lo veréis desde el punto cero. Volvemos sobre nuestros pasos. Antes bajábamos por aquí, fuimos a ver la preciosidad de los molinos y del nacimiento y ahora nos vamos a nuestra derecha porque ya sabéis que a nosotros desde el canal Prestoso nos gusta hacer las rutas circulares, siempre que se pueda, claro. Volvemos a bajar otra vez al río, fijaros cómo ya va cogiendo su caja, ya va cogiendo su sitio el río Cabra, qué maravilla, y ahora vamos a seguir a su vera, acompañándolo durante un ratillo. ¿Y ahora por dónde será? ¡Ah! ¿Será que no se ve la flecha, eh? Madre mía. ¡Qué cegará tú! Prestosinos, atención, cruce. Aunque la ruta es muy sencilla, muy intuitiva, muy fácil de seguir, en los cruces hay que prestar especial atención. Ya sabéis, de todas maneras, en nuestra descripción que tenemos, ¿cómo? Un poquitín más alto, eso es, el track. Deja, mira, suena el motor de una desbrozadora. Meca, no, claro, ese sí eran los antiguos desbrozadores. Cuando no había desbrozadores de verdad de motor, ahí teníais. Eso eran los que limpiaban la carva. De hecho, fijáis vos qué guapo lo tienen aquí. Madre mía. Sigue desbrozando, tranquila. A veces no hace falta subir a la montaña ni al pico más alto para divisar las vistas que nosotros hoy tenemos desde aquí. Fijaros qué llanura, qué verdes están los prados y qué llano. Y a nosotros aún nos queda ir hasta Borbolla. ¡Allí está nuestro destino! Prestosinos, prestosinas, aquí ya salimos a la carretera comarcal. Nada, tan solo 3 kilómetros y estamos de nuevo en el vehículo. Ya sabéis, coches corren mucho y pillan. Así que vamos con cuidado. Vale, venga, vamos despacito.
Presas sobrestosas, ya estamos en el final de nuestra ruta de hoy. Detrás mía, el pueblín de la Borbolla, donde también comenzábamos. Una ruta familiar para todos los públicos, una ruta disfrutona. Con sol al inicio, con orvallo, como decimos en Asturias, al final. Como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que lo seguimos viendo. ¡Muaca!